Hola, buenos días mis niños. Bueno, mis amores, en esta semana vamos a continuar con el tema del ángulo. Vamos a reconocer las clases del ángulo y cómo se nombra un ángulo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un recorderis. Vamos a recordar entonces qué es un ángulo. Entonces vamos a observar, recordemos que el ángulo es la unión de dos segmentos, de dos rectas o semirrectas y forman un ángulo. Entonces ahí observamos en la imagen lo que nos enseña la flechita. Listo, entonces la formación del ángulo. Luego viene la vértice. Entonces recordemos que la vértice es el punto donde se unen las dos semirrectas, ¿sí? Entonces ese punto donde se unen se llama vértice, formando el ángulo. Listo. Resulta que los ángulos, al igual que los conjuntos, se nombran con letras mayúsculas. Entonces tenemos cada línea o cada lado tiene el nombre con una letra mayúscula y el punto o la vértice tiene otro nombre con la letra mayúscula. Entonces si vemos, ese ángulo se llama COE. Entonces a cada lado yo le puedo poner una letra diferente. Entonces, por ejemplo, al primer lado, a este lado puedo ponerle la letra S. A este lado puedo ponerle la letra M. A este lado puedo ponerle la letra R. Entonces se llamaría ese ángulo SMR, ¿cierto? Sería el nombre que yo le pongo a mi ángulo. Entonces cada lado puede tener el nombre, una letra mayúscula, que después al unirse forma un solo nombre. ¿Ok? Bueno, entonces ya vienen aquí las clases de los ángulos. Resulta que hay tres clases de ángulos. Esos tres clases de ángulos es el ángulo recto, el ángulo agudo, el ángulo obtuso. ¿Sí? Este ángulo recto es el ángulo que mide desde 0 grados hasta 90 grados. ¿Sí? Entonces lo observamos totalmente recto. Todos los ángulos rectos se evidencian desde esta forma. Luego viene el ángulo agudo. Este ángulo agudo, su medida va desde los 0 grados hasta los 90 grados. ¿Sí? El ángulo recto solo puede medir 90 grados. El ángulo agudo viene la medida de 0 a 90 grados, 89 grados, ¿cierto? Entonces es el que mide menos de 90 grados, el ángulo agudo. Y el ángulo obtuso es el que mide más de 90 grados. Entonces, como observamos ahí en la imagen, el ángulo obtuso es el que mide más de 90 grados. Bueno, entonces aquí miramos otros ejemplos del ángulo agudo. Entonces recordemos que el ángulo agudo es el que mide menos de 90 grados, ¿cierto? De 0 grados a 89 grados. Entonces ahí vemos un ejemplo que son un poco más cerrados estos ángulos. Viene el ángulo recto. Este ángulo recto mide 90 grados y vemos ahí cómo se forma ese ángulo recto. Por lo general, el ángulo recto es el que encontramos en los diferentes elementos que nos rodean. Entonces, como lo veíamos en las clases anteriores, el borde de una silla, el borde de la nevera, el borde de la cama, el borde de la ventana, son ángulos rectos porque miden 90 grados. Viene entonces el ángulo obtuso. Este ángulo obtuso es el que mide más de 90 grados. Entonces, si vemos, su forma es un poco más extensa o un poco más abierta. ¿Sí? Entonces, este ángulo obtuso es el que mide más de 90 grados. De ahí hacia adelante, tomamos la medida como ángulo obtuso. Y luego viene el ángulo llano. El ángulo llano es el que mide 180 grados, es decir, dos ángulos rectos. El ángulo llano siempre se va a presentar en esta forma. Igual que el ángulo recto se va a presentar de la misma forma, siempre. Todos los ángulos rectos van a ser en esta misma posición. ¿Por qué? Porque su medida no varía, tiene una medida exacta, 90 y el otro es 180 grados. Va a ser la misma medida siempre, vamos a observar la misma medida. Mientras que con el ángulo obtuso y el ángulo agudo, ellos sí varían sus medidas porque se van ampliando. Entonces aquí en el ángulo obtuso, como lo vemos, puede ubicarse en otros segmentos y su medida tiene que ser más de 90 grados para que sea un ángulo obtuso. Y el ángulo agudo
Entonces este ángulo agudo es el que lleva la medida de los 0 grados a los 89 grados o 90 grados. Entonces sí vemos que es un poco más cerrado. Entonces esas son las clases de los ángulos. Entonces, ángulo agudo, esta es la posición, el ángulo recto, el ángulo obtuso y el ángulo llano. Son las 4 clases de los ángulos. Ángulos los cuales podemos medir con un transportador. Recordemos que para trabajar la medición de los ángulos empleamos un transportador que es el que nos ayuda a tomar las medidas de forma correcta, a medir y reconocer cuánto mide un ángulo. Entonces aquí observamos un ejemplo de un transportador. Este transportador es de 180 grados, pero existen transportadores de 360 grados, es decir, que son completos. Entonces, si vemos ahí, este transportador está haciendo la medida de diferentes ángulos. Entonces, este es un ángulo agudo. ¿Por qué? Porque tiene menos de 90 grados. El segundo, es un ángulo agudo también porque tiene menos de 90 grados. Este ya es un ángulo recto porque si lo vemos, tiene 90 grados, ¿verdad? Y este es un ángulo obtuso porque tiene más de 90 grados, ya tiene 120 grados. ¿Cómo medimos los grados? Verificando en el transportador posee las medidas exactas y ahí verificamos. Entonces aquí observamos un transportador de 360 grados. Entonces si nos damos cuenta, este punto es donde partimos y este punto es donde formamos la vértice. ¿Sí? Entonces si observamos va de 20, 30, 40, 50, 60 hasta 90 grados, ¿cierto? Ya de los 90 grados entonces ya formamos el ángulo obtuso. ¿Desde dónde formamos el ángulo? Desde esta posición que es la posición 0 y desde ahí empezamos a contar y a formar el ángulo. El ángulo se forma con la numeración interna que se ve en el transportador, o sea, con los números que se ven aquí por dentro. ¿Sí? Entonces yo trazo una línea aquí formo la vértice, aquí me voy a 130 grados, significaría que es un ángulo obtuso. Mientras que si yo marco la línea a la vértice y subo hasta los 60 grados, estaría formando un ángulo agudo, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene la diferencia de los ángulos con el transportador. Cuando vayamos a formar los ángulos con ayuda del transportador es como podemos saber cuántos grados tiene cada ángulo. Bueno, entonces ahora nos remitimos a la guía de trabajo. Entonces en la guía de trabajo vamos a encontrar el valor, vamos a encontrar las preguntas que trabajamos y el concepto de cada uno de los ángulos. Entonces, como les decía, ángulo agudo mide menos de 90 grados y más de 0 grados. El ángulo recto mide más de 90 grados y sus lados son siempre perpendiculares entre sí. El ángulo obtuso es mayor de 90 grados, pero menos de 180 grados. Y el ángulo llano mide 180 grados. Igual si juntamos los ángulos rectos, lo podemos formar. ¿Listo? Entonces ahí están las medidas de cada uno de los ángulos. El ángulo recto y el ángulo llano siempre van a dar la misma forma, mientras que el ángulo agudo y el ángulo llano no, su forma varía. Entonces vemos aquí todas las clases de ángulos. Entonces si observamos esta imagen, cómo se despliegan cada una de las líneas, entonces ahí estamos formando diferentes ángulos. Agudo es la parte que está como rosa, obtuso, la partecita que está como azul, y la línea recta y la línea llana. ¿Listo? Entonces aquí observamos una serie de ejemplos de los ángulos. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vamos a ver cómo relacionamos esos ángulos en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este ángulo, aquí observamos un ángulo agudo, aquí ya podemos observar un ángulo recto en el borde de ese cuadro, un ángulo obtuso con el abanico, ¿cierto? Y aquí entonces vamos a ver un ángulo llano cuando yo estiro mi brazo, ¿cierto? Entonces esas son las clases de los ángulos. Ahora viene la actividad. ¿Qué vamos a hacer en cada actividad? En cada actividad dice observa cada ángulo y escribe a qué clase de ángulo pertenece. Entonces observamos las imágenes
Aquí están las imágenes, 6 imágenes. Debajo de cada imagen aparece un recuadro. Entonces en ese recuadro ustedes me van a escribir a qué clase de ángulo pertenece. Entonces si ángulo agudo, ángulo obtuso, ángulo llano, ángulo recto. Listo, luego dice clasifica los ángulos según su clase. Entonces observamos aquí otros ángulos, 6 ángulos, y los vamos a clasificar. Entonces vamos a mirar si son ángulos agudos o ángulos obtusos o ángulos llanos. En el tercer punto dice inventa 5 ángulos agudos y 5 ángulos obtusos. Entonces vamos a trabajar en la invención de los ángulos. Nos vamos a inventar los ángulos. ¿Listo, mis amores? Son solo 3 punticos de la actividad. Ya recordamos que consignamos el concepto, consignamos el valor, el objetivo y las preguntas. Listo, mis hijos, entonces nos vemos en la clase de Zoom los días viernes para trabajar los ángulos y hacer la explicación del proceso de las dudas que tengamos. Listo, entonces si tenemos dudas, nos vemos en Zoom y resolveremos todos los inconvenientes. Que tengan un feliz día y un abracito. Manos a la obra.